Bien, buenas tardes, jóvenes. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola. Hola, profe. Un minutito. Ahora sí, disculpe. Sí, pues buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Eh, Vamos a comenzar ya. Bueno, ya yo creo que hemos esperado unos 5 minutitos siempre, pero suficiente, ¿no? Mm, Isaías, ¿cómo le fue hoy día? ¿Presentó no? Hoy día. Em, y, profe, a las 8:30, chuta, uy, que se me oscuro. A las 8:30 tuve la clase con el primero B y Sí. al final no hice la clase que tenía planificada porque el profe me pidió implementar la guía Bicentenario. Ah, Entonces, ya, la ya. clase la hice yo, pero no fue con el material que yo había Ya, diseñado, sino que fue con lo va, que con la guía. ok. Y después las chiquillas tuvieron pruebas, entonces el siguiente curso Ah, como que mm, hice, que estuve acompañando al profe mm. y después hicieron pruebas. Ya, igual es bueno, el tema de tomar evaluaciones también está bien, ¿ya? Está dentro de una posible implementación, una de las. Em, ¿Cuándo le toca otra vez? Porque hoy día El día, fue se supone la que Claudia. el día miércoles, Ujú. pero el miércoles está el primero B y tengo que confirmar primero si es que van a tener prueba o no y a qué hora. Ah, ya, pero Así en que caso de ahí, que no, pues, me sí avisa. O sea, me manda el enlace nomás. claro, ahí le avisaría Ya, en cuál de las dos se puede. bacán. Muy bien, gracias. Este, estaba presentando, ¿no? Sí. Ah, está Joaquín. Ah, ya, ya. Perfecto. Ahí. Bueno, pasamos entonces a las integrales múltiples, ¿ya? Vamos a explicar algo general acá en el PPT y de ahí nos pasamos a la pizarra, ¿ya? Bueno, cuando hay un concepto, ¿cierto? De la integral doble o la integral esta múltiple que está dado por un límite, ¿sí? Que en el fondo es el límite de una sumatoria de lo que para nosotros tiene sentido en el cálculo de un área, ¿sí? Básicamente, cuando queremos llegar al cálculo de un área después de un volumen con integrales dobles, eh, lo hacemos basándonos en las condiciones de esas áreas, en las medidas, ¿cierto? Medidas de los lados, qué sé yo. Siempre se parte por el hecho de un rectángulo, de calcular el área de un rectángulo y luego se empieza a trabajar para calcular áreas que son respecto a los diferenciales o de los delta, ¿cierto? Un delta X, un delta Y. Y ahí tenemos que elegir si lo vamos a hacer respecto a X o respecto a Y. Pero básicamente cuando se empieza el estudio de la integral múltiple, usted lo que tiene que hacer antes de cualquier cosa es pasar al concepto que se llama de integral iterada, ¿ya? Así como existe la derivada parcial, existe la integral parcial. No la vamos a decir parcial, sino que la vamos a decir iterada, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo que estas derivadas parciales, pero bueno, no es lo mismo, sino que tiene una relación que cuando nosotros derivamos parcialmente, derivamos respecto a, dependiendo de cuántas variables había. Un segundito.
Ahí. Cuando hacíamos derivadas parciales, hacíamos derivadas respecto de x, respecto de y, respecto de z, u otra variable que pudiera haber, ¿ya? Entonces, la integral iterada nos dice que también tenemos que hacer eso, pero ahora integrando, ¿ya? Dice, vimos que tiene sentido diferenciar una función de varias variables respecto de una de ellas. O sea, cuando derivamos parcialmente, lo que hacemos es diferenciar, o sea, darle un diferencial a cada variable y ver cómo se comporta derivándola. Entonces dice, vimos que tiene sentido diferenciar una función de varias variables respecto de una de ellas, manteniendo constantes las demás. Por un procedimiento análogo, vamos a integrar funciones de varias variables haciendo o tratando de utilizar una técnica parecida a la que usábamos derivando. Por ejemplo, si se nos da la derivada parcial, dice derive respecto de x la función de dos variables x y igual a 2xy. Podemos, considerando a y i, como constante, integrar con respecto a x, obteniendo entonces, en ese caso, lo que está ahí, ¿no? La función f de x, y, porque esa x chiquitita de ahí, ¿cierto? Esa x chiquitita de ahí indica que esta es la derivada parcial respecto de x de una función de dos variables y que dio como resultado 2xy. Entonces lo que se va a hacer aquí en el fondo es básicamente integrar esa derivada, ¿cierto? Porque si integramos esa derivada lo que hacemos es volver a la función original, en este caso respecto al diferencial x, ¿ya? Entonces, la integral de la derivada que estaba acá, ¿cierto? Sería la misma función respecto de x. Y bueno, integrar esto, usted ya sabe, como está integrando respecto de x, todo aquello que no es x sale fuera de la integral. O sea, tanto el 2 como la y, o el 2 y la y, salen fuera de la integral y nos queda integral de x de x. Bueno, eso nos da x cuadrado medios, que con el medios con el 2 se cancelan, ¿cierto? Y nos da el resultado que sería x cuadrado y, o x cuadrado y. Lo que hicimos en el fondo fue integrar en forma iterada respecto de un diferencial en particular. En este caso era el diferencial x, ¿ya? Y lo que agregamos siempre, como lo hacemos nosotros, como sabemos que en las integrales, a ver, sabemos que en las derivadas hay una sola derivada para una función en particular, ¿sí? Respecto de su variable. Pero hay infinitas integrales cuando uno integra, ¿cierto? Bueno, en este caso, como aquí pasa lo mismo, estamos integrando, no conocemos la constante, así que colocamos una constante. Ahora esa constante puede que haya sido una constante en función de y, no lo sabemos, ¿no? Que a lo mejor en la derivada fue quedando como un coeficiente, como un número, y después ese número al ser derivado dio 0, así que en realidad desapareció. Así que esa constante entonces la agregamos en función de y. Y si hubiésemos tenido que integrar respecto al diferencial y, tendríamos que haber al resultado agregarle una constante, pero en función de x, porque no sabemos qué hubiese pasado. Bueno, abajito dice, nótese que la constante de integración c respecto de y, o c de y, es una función de y. En otras palabras, integrando respecto de x, solo somos capaces de reconstruir f de x, y parcialmente. Ya, o sea, lo que dice acá es que en una derivada parcial, al ser integrada respecto a un diferencial, a una de las variables, estamos reconstruyendo la función, estamos encontrando la primitiva, pero solo respecto de una parte de la función original. Por lo tanto, sería bueno encontrar la otra parte para llegar a la función tal como era, ¿sí? Análogamente podemos integrar respecto de y manteniendo x fija, y ambos procedimientos se recogen a continuación. O sea, podemos integrar ahora la expresión que está aquí está evaluada en dos límites, en 1 y 2i, ¿no? Estos límites de integración
pasa que a veces cuando nos integramos respecto de una de las expresiones podemos agregar límites para encontrar la variable i, en este caso eh, que no estaba apareciendo al integrar, ¿cierto? Entonces, lo que dice es que la integral iterada dice que usted puede integrar tal como deriva parcialmente respecto de un diferencial o de otro diferencial, y que incluso ese fenómeno de integrar parcialmente una función nos lleva entonces al concepto de integral doble o integral triple. Va a depender de la cantidad de variables que tengamos en la función original, ¿sí? Entonces dice, análogamente podemos integrar respecto de y manteniendo x fija. Ambos procedimientos se recogen a continuación, y acá nos dice que hay una integral que tiene dos límites de integración, que son funciones de y, h respecto de y, h1 y h2, en función de y, pero con diferencial de x. ¿Ah? Y al integrar la función que estaba derivada parcialmente respecto de x, entonces podemos encontrar la función evaluándola respecto de x, pero evaluándola en los límites que están ahí, que son respecto de y. Por lo tanto, si ustedes se fijan, se hace este reemplazo al final, pero una vez que ya se integró. Y eso quiere decir que a su vez la misma integral se puede calcular con valores de funciones respecto de x en límites, pero con un diferencial respecto de y, por lo tanto también se puede reconstruir. ¿Ah? Se puede integrar con respecto a x y con respecto a y. Eso es lo que dice. Las variables de integración no pueden aparecer en los límites de la integral. Así, no tiene sentido escribir una integral entre 0 y x si la va a integrar respecto de x. ¿Ya? O sea, generalmente se hace este análisis. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a integrar, lo más probable es que tenga que integrar de manera doble o triple, y entonces estos límites de integración le van a permitir a usted obtener un resultado, primero, de la integral, y segundo, evaluarla para poder tener un resultado que se puede integrar con otro diferencial. Por eso se usan límites de integración que no aparecen, digamos, que no son respecto de la variable en la que se está integrando, para que después se pueda volver a integrar. Bueno, integral respecto de y, ¿ya? Pero los límites son entre 1 y x. Entonces, hacemos la integral propiamente tal. Ya no sé si aquí está hecha, ¿ya? Y está el cálculo ahí. Entonces, ustedes se fijan que aunque se integró respecto de y, se obtuvo un resultado que es una función en función de x. X es la variable, ¿ya? ¿Por qué se obtuvo esa función? Porque se integró con límites distintos al diferencial. Por eso se llama integral iterada. Entonces, iterada básicamente significa que puedo integrar por una parte la función con respecto al diferencial x, por otra parte con respecto al diferencial y, de manera parcial, ¿sí? Aquí no sé si, bueno, lo podemos hacer después, ¿eh? Lo voy a anotar. Se desintegra. Bueno, solo. Entonces, bueno, aparece el concepto de la integral de una integral, ¿sí? Para la integral de una integral, básicamente es lo mismo que lo que dice acá anteriormente. Es lo mismo que esto, ¿sí? Que si bien es cierto, aquí está hecho de manera separada con respecto a x, con respecto a y. Entonces, lo que hacemos es integrar una integral,
O sea, hacemos la integral del paréntesis primero. ¿Ya? No estamos llegando todavía al concepto de integral doble, pero entendiendo esto como tal, entonces sería la integral del paréntesis que se resuelve, diferencial y con límites entre 1 y x, ¿sí? Y luego ese resultado se integra con respecto a la otra variable, a la otra diferencial que es de x, ¿ya? Obviamente que evaluado en sus límites, ¿ya? Aquí da el resultado de A3, no sé si tampoco está desarrollado, así que lo vamos a anotar para hacerlo. Es la misma, parece, ¿cierto? Entonces, los límites interiores de integración pueden ser variables respecto de la variable exterior de integración. O sea, si ustedes se fijan, los límites interiores, que son g1 de x y g2 de x, de la función respecto de y, ¿ya? No son los mismos límites externos que son constantes, ¿cierto? Respecto de x. Por el contrario, los límites de integración han de ser constantes con respecto a las dos variables de integración. Una vez efectuada la integración interior, se llega a una integral definida ordinaria. Y a la segunda integración produce ya un número real. Los límites de integración de una integral iterada identifican dos intervalos para las variables. ¿Ya? Bueno, considerando eso, y respecto a la misma integral iterada, podemos entonces calcular el área de una región plana. Considérese el área de una región plana R, como el análisis que usted puede hacer respecto de una región que se puede subdividir de manera infinita, obteniendo diferenciales en el eje X y en el eje Y, y eso por iteración, el resultado puede ir iterándose para calcular el área total de una forma que tal vez no es muy definida, ¿no? Entonces, consideremos la región plana R acotada por X entre A y B, e Y entre G1 de X y G2 de X. Su área viene dada por la integral definida que está acá. ¿No? Gracias al teorema fundamental del cálculo, podemos reescribir el integrando G2 de X menos G1 de X como una integral definida. En concreto, si consideramos que X está fija y hacemos variar Y desde G1 de X hasta G2 de X, entonces nos queda esta expresión. O sea, ¿qué significa que usted puede escribir la integral con los diferenciales, por ejemplo, de Y de X, que generalmente se usa así, pero puede tener los límites de integración en función de una de las variables. ¿Ya? Combinando esas dos integrales podemos expresar el área de R como la integral iterada. Esa integral que está ahí, ¿se fijan? O sea, integral iterada, esta es doble, límite externo constante, límite interno, las mismas funciones que le dan la cota a lo mejor al área, ¿sí? Respecto de los diferenciales. ¿Ya? Fíjese que esta región R, que está aquí, es un área acotada por G1 y G2. El límite superior lo da G2, y el límite inferior lo da G1. Por eso se integra entre G1 y G2. Respecto de Y, porque esos límites están respecto de Y. Me refiero al eje Y. ¿Ya? Pero en el eje X tenemos el diferencial de X, ¿ya? Y ese está acotado entre A y B como valores, ¿ah? Entre A, porque ahí está A, y entre B, valores constantes, ¿ya? Entonces,
la integral lo que trata de hacer, esta integral doble iterada, lo que trata de hacer es darle, por medio de la integral, dar la forma de del área de la función. ¿Ah? O bueno, de lo que vemos ahí, que son dos funciones. ¿Ah? G2 por arriba, G2 por abajo. Ahí están los límites, ¿cierto? Superior e inferior en el eje Y. Y en el eje X, los límites están dados por donde usted acota el área. Por ejemplo, desde A hasta B. Y con eso está integrando toda el área de la región R. Obviamente que se toma un delta X, ¿sí? O sea, en el fondo, como toda integral, pues, se toma una pequeña porción y esto como es una suma infinita, entonces em, se obtiene la suma de todas esas porciones hasta llegar al área total. ¿Mm? Bueno, básicamente, ¿qué se hace? Se integra. Por ejemplo, si yo tengo la integral de un diferencial y, independiente de los límites, la integral del diferencial y, como está más adentro, es la que se hace primero. Y la integral de un diferencial y, básicamente sí. ¿Cierto? La integral del diferencial es la variable del diferencial, que sería y o y, ¿cierto? Entre los límites que ya habíamos dicho, que son los límites en y, era la función G1 por abajo y G2 por arriba. Ahí está, entre G1 y G2. ¿Sí? Y eso al calcularlo, se obtiene el resultado de la integral interna y ese resultado se integra ahora respecto del el diferencial externo, que sería la integral entre A y B de X. ¿Ya? Como las funciones G1 y G2 son funciones respecto de X, entonces lo que vamos a obtener van a ser una función final respecto de X, la cual va a ser bastante simple integrar y después evaluarla en sus límites. Un minutito. Vengo al tiro.
Perdón la demora. Bien. Por lo tanto, el área de una región de un plano, lo que veníamos diciendo, el área de una región en un plano, eso sí. Si R está definida por X entre A y B, e Y entre G1 y G2, funciones de X, donde G1 y G2 son continuas en el intervalo A, B para que puedan ser, se puedan integrar, ¿cierto? El área de R viene dada por esa expresión que está ahí. O sea, cuando calculemos un área, vamos a calcular una integral respecto de Y y respecto de X, en ese orden. Pero entonces, si calculamos respecto de Y y respecto de X, entonces los límites exteriores son constantes y los límites interiores son función de X. Por otro lado, si R está definida por Y entre C y D y X entre H1 y H2, funciones de Y, donde H1 y H2 pertenecen al intervalo CD, ¿cierto? Cerrado para que se pueda integrar en R, entonces el área estaría definida por la integral doble entre dx y dy. Perdón, de x a dy. Me refiero a que la diferencia con la anterior es que esta integral se integra primero a x y después se integra a y. Pero por lo tanto, fíjense ustedes que aunque se cambie el orden de las integrales, de los diferenciales de integración, la integral externa siempre tiene constantes sus límites, mientras que la integral interna continúa teniendo funciones. Pero la diferencia es que la función es función de y. ¿Por qué? Porque el primer diferencial que usted va a integrar, el interior, es diferencial de x. Y cuando tenemos diferencial de x, entonces tenemos que tener límites. Si es que hay límites, habría que tener límites en función de y. ¿Ya? No como el anterior, que tenía el diferencial interno es de y, por tanto tiene límite en función de x. Ahora, ¿de dónde sale eso? Básicamente, bueno, no se nota mucho ahí, pero básicamente viene por el hecho de que déjenme ver si aquí, por ejemplo, acá. Esta es una función seno y una función coseno. ¿Ya? Una es límite superior y la otra es límite inferior. Entonces, las funciones deben dar los límites inferior y superior. Si eso es así, me dan los límites en y, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar los límites de integración en x que seguramente van a ser constantes. Aquí van a ser, seguramente van a ser en función de pi. ¿Sí? Aquí dice pi cuartos y acá hace, no sé, 5 pi cuartos el otro. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que se hace? Se toma el área del rectángulo. ¿Ah? Lo que hacemos nosotros es buscar un rectángulo para poder integrarlo, ¿ya? Integrar su área. Entonces, esa integral de ese rectángulo tiene una base y una altura. Esa base es delta x y por tanto la altura es delta y. ¿Ya? Y entonces ahí es donde nosotros buscamos los valores que le dan cuánto, nos da cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Lo tenemos que buscar en x y en y. ¿Vale? Ahora, si nosotros hacemos un rectángulo no vertical, sino que horizontal, entonces tendríamos que cambiar los límites. Tendríamos que ver qué funciones dan origen en X, tanto la cota superior y la cota inferior, y qué límites de constante tiene en Y como para integrar eso. ¿Ya? Pero ahí uno tiene que buscar la mejor manera. Y esa mejor manera generalmente lo viene dado por la gráfica o por alguna otra condición que tenga el problema. ¿Ya? Acá, por ejemplo, aquí este rectángulo se hizo de manera horizontal, pero también se puede calcular de manera vertical. ¿Ya? Y habría que ver, porque en ambos casos dice darnos lo mismo el área. ¿Ya? Entonces tendríamos que calcular.
Bueno, aquí está área de una región rectangular. Entonces esa es la idea. De una región tomamos un rectángulo y entonces hacemos el cálculo para saber su área, ¿no? Entonces se integra entre A y B para X y entre C y D para Y. Como sabemos que la integral respecto de Y solo del diferencial es Y, entonces lo evaluamos entre C y D, porque eso dice entre C y D. Y nos queda D menos C, superior menos inferior. Pero eso a su vez pasa a ser el integrando de la nueva integral, la más externa, que es entre A y B de X. La integral de dx es X. Y ese X hay que evaluarlo, porque D menos C pasa a ser una constante, ¿cierto? Y ese X hay que evaluarlo entre A y B. Así que nos queda B menos A. Y el resultado sería D menos C, B menos A, que es lo mismo que hacer esto, ¿cierto? Sería lo mismo que hacer esto que está aquí, que calcular el área de la base por la altura. Ya. Claro, para esa forma obviamente que es fácil, pero para las formas que no son tan simples, entonces ahí la integral nos viene a, digamos, a salvar la situación, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, usar una integral iterada para calcular el área de la región acotada por las gráficas f de x seno de x, que es la cota superior, y g de x coseno de x, que es la cota inferior, entre x pi cuartos y x 5 pi cuartos. Ya, entonces nos están diciendo que f de x, ustedes saben que f de x significa y, ¿cierto? O y. Entonces, y cota superior seno de x. Ya tenemos un límite. Después la otra y coseno de x, cota inferior. Tenemos los dos límites superiores e inferiores para la integral interna, la primera que vamos a hacer. Y luego tenemos los límites externos, porque además nos dicen que entre x igual pi cuarto y x igual 5 pi cuarto. Estas son las constantes. Entonces, estos límites los voy a usar en la integral externa, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ahí queda lista solución. Puesto que f y g vienen dadas como funciones de x, conviene un rectángulo representativo vertical, ¿ya? O sea, si las funciones están dadas respecto de x, las funciones que son las cotas superior e inferior están dadas respecto de x, entonces lo que conviene es un rectángulo vertical, como aparece en la figura, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a integrar es la suma de todos los rectángulos verticales que puedan o que quepan aquí dentro de esta área, ¿sí? Entonces hacemos la integral doble para el área R, de la R significa la región, ¿cierto? Luego el orden de y a dx de integración viene dado exactamente por lo que vamos a hacer, ¿ya? Los límites exteriores de integración son pi cuartos, bueno, x entre pi cuarto y 5 pi cuarto. Además, el rectángulo está acotado superiormente por seno de x e inferiormente por coseno de x. Bueno, el problema la verdad que nos decía todo, así que lo único que teníamos que hacer era dibujar la integral. Entonces, integral interna respecto de y, evaluada en los límites de la función, porque es un triángulo vertical, perdón, un rectángulo vertical, ¿sí? Y entonces externamente dx. Y dx es con constantes. ¿Y cuáles son las constantes? Bueno, el x pi cuarto y el x 5 pi cuarto, ¿ya? Entonces la integral de y, la interna, sería y, evaluada entre coseno de x, seno de x. Así que sería seno menos coseno. Ahí está. De x, ¿cierto? Y a su vez, este resultado de la integral interna pasa a ser el integrando de la integral externa, entre pi cuartos y 5 pi cuartos. Así que habría que calcular seno de pi cuartos menos seno de 5 pi cuartos menos seno de pi cuartos menos coseno de 5 pi cuartos menos coseno de pi cuartos, ¿cierto? Y al final nos queda 2 raíz de 2, que sería el área para esa figurita, ¿ya? Entonces, se fija que podemos calcular de manera iterada las integrales cuando queremos reconstruir una expresión, y a su vez
podemos transformar esa integral iterada en una integral doble para calcular áreas de una región. Y esa área de la región, si yo quiero calcular el área, porque puedo integrar de manera doble, ¿ya? Pero si quiero calcular el área, entonces lo que tengo que hacer es construir la integral por medio de los datos del problema o por medio de mirando alguna gráfica, ¿ya? ¿Y cómo se construye? Básicamente ubicando los límites de integración y sabiendo si es que el rectángulo va a ser vertical o si va a ser horizontal. Por ejemplo, dibujar bueno, aquí dice hay una integral doble entre 0 y 2 y entre y cuadrado y 4 de x a y. Ahora se fijan que el diferencial x está adentro. Por lo tanto, va a ser el primero en calcularse. Y después, bueno, dice que hay que calcular la integral y después representar esa misma área mediante una integral con orden de integración de y a de x, porque aquí está de x a de y. Y después tengo que hacer la de y a de x, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir es que se puede hacer de ambas maneras. Aquí resultado de 16 tercios, ¿ya? Esta es la expresión. X igual y cuadrado. ¿Se acuerdan cuando ustedes dibujan y igual a x cuadrado, que es una parábola? Bueno, x igual y cuadrado es al revés. Es por la parábola acostada, ¿ya? Entonces, cuando está el diferencial y primero, es porque el rectángulo es horizontal. Cuando está el diferencial, perdón, el y afuera, el diferencial y afuera, ¿ya? Y después, si tenemos el diferencial y adentro, o sea, o mejor dicho, el diferencial x afuera, es porque el rectángulo es vertical. Y entonces la función ya no es y x igual y cuadrado, sino que es x igual raíz de x, o y igual raíz de x, está mal, raíz de x, ¿ya? Por eso les digo que va a depender entonces porque da lo mismo, ¿ya? Va a depender de cómo nosotros queramos dibujar o sea, cómo vamos a diferenciar el rectángulo. Y la única diferencia, si es que hacemos un rectángulo vertical o horizontal, es que ubiquemos bien los límites, ¿no? Ya, pero para eso vamos a hacer más ejercicio, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo dado, mismo problema, ¿cierto? Viene acotado por, dice... ¿El termómetro dónde está? Al tiro. Espérenme un poquitito. Chiquillos, ¿saben qué? Que parece que tengo medio enfermito a mi hijo, así que voy a tener que dejarlo hasta acá nomás. No voy a poder seguir porque está un poquito mal de la guatita.